Vamos a dejar grabadita esta clase que es sumamente necesaria para hablar justamente del estrés. No podemos no hablar de, en detalle de nuestro intestino, ¿sí? El eje intestino-cerebro es sumamente importante para poder sanar eh, la digestión o para sanar cualquier desequilibrio de salud mental que yo pueda estar cursando. Así que es súper importante sanar su digestión, su microbiota, para poder también sanar su salud a nivel mental, emocional. El estrés, cómo influye el estrés sobre mi digestión y cómo influye lo que como en aquello que pienso, que siento o que estoy viviendo. ¿Ya? Primero, es súper importante, ¿cierto?, que nosotras a esta altura ya estemos familiarizadas con esta escala, que es la escala de Bristol, que es la escala que nos permite, en el fondo, identificar diferentes tipos de deposiciones. ¿M? Nuestras deposiciones, nosotros deberíamos tener deposiciones diarias, ¿cierto?, de forma única, o pueden ser dos, digamos, pero una forma uniforme, suave, blanda, sin dolor, sin restos de comida. Y esta escala se ha inventado desde la medicina para poder identificar cuál es una deposición sana, cuál es una deposición enferma, una deposición diarreica, ¿ya? Esta es una deposición sana entre el tipo 3 y 4, ¿ya? Es una deposición básicamente única, suave, blanda, sin grietas, sin resequedad, sin esfuerzo, una deposición que sale con facilidad. Esa es una forma de identificar rápidamente cómo está mi cuerpo, mi organismo, mi microbiota, mis toxinas, ¿sí? A través de ver mis deposiciones. Si ustedes están aquí entre la 3 y la 4, con algunas, en el fondo, grietas en la superficie. Es una deposición sana, todavía. Falta agua probablemente aquí. Y la 4 es la deposición ideal. Cuando nos vamos hacia el 1 y el 2 son deposiciones que más bien son tendencia a la constipación, a no poder hacer caquita. Y cuando nos vamos hacia el 5, 6, 7 son deposiciones más bien blandas, pastosas, del tipo diarreicas. Todas estas deposiciones, de las 5 para acá, de las 2 para acá, nos hablan de enfermedad a nivel del tubo digestivo. Ya sea que tenga una permeabilidad intestinal alterada, que tenga una disbiosis, que tenga un SIBO, que tenga un IMO, que las bacterias de mi intestino estén enfermas. Básicamente es eso. Las bacterias del intestino se enferman y pueden empezar a producir deposiciones más bien diarreicas o duras o normales, si es que están en salud. Ahora, desde el punto de vista ayurvédico, no solo pensamos en las bacterias, sino también pensamos en el acné o en el fuego digestivo. El fuego digestivo en salud nos va a dar una deposición igual en salud. ¿M? Si el fuego digestivo aumenta, vamos a tener deposiciones blandas, pastosas, diarreicas. Si el fuego digestivo disminuye, vamos a tener pocas deposiciones con poca frecuencia, duras, con mucho dolor, mucho esfuerzo para lograr tener deposiciones. Eso significa que a nuestro cuerpo le falta fuego digestivo. ¿Ya? El acné está apagado o el acné está muy, muy activo. Según eso vamos a actuar. Si tengo muy poco acné o fuego digestivo, tengo poquito acné, probablemente vaya a tener problemas para ir al baño, tenga constipación. Si tengo mucho acné, voy a tender a la diarrea. Si tengo poco acné, voy a tender a un estado de letargia. Me voy a poner más lenta, me va a dar sueño y me va a costar ir al baño. En cambio, si tengo mucho acné, voy a estar más activa, hiperactiva, con deposiciones diarreicas, blandas, pastosas,
todo eso es un incremento del fuego interno. Una disminución del fuego interno me va a llevar al otro polo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros desde el punto de vista no solo ayurvédico, sino desde la medicina integrativa? Buscamos en el fondo que las bacterias que habitan en nuestro tubo digestivo, sea el intestino delgado o el intestino grueso, en el estómago también tenemos bacterias, en el recto, en la zona perianal, en la mucosa vaginal, en la piel hay bacterias, en el pelo hay bacterias y son bacterias que viven con nosotras y tienen que vivir con nosotras porque son las que nos mantienen en salud. La E. coli, seguramente la han escuchado, es la que muchas veces produce infecciones urinarias, es la bacteria por lejos, que está más presente en las deposiciones y que suele asociarse más a infecciones urinarias. Los proteos, los Clostridium, hay algunas de estas que son muy peligrosas porque pueden producir infecciones si es que una persona tiene las defensas bajas o el sistema inmune deprimido. Los lactobacilos, los bifidobacterium, los bacteroides, cada una de estas tienen los enterococcus, ¿ah? Se llaman enterococcus porque parecen coquitos, como redondos. Em, Cada una de estas tienen diferentes subtipos, ya hay clasificaciones, pero son parte de las bacterias que viven normalmente en nuestro tubo digestivo y qué bueno que estén ahí. El problema es que, por ejemplo, a veces hay mucha E. coli y muy pocos bacteroides y eso puede producirme una disbiosis. O si yo tomo antibióticos, ¿qué pasa con todas estas bacterias? El antibiótico arrasa con todas las bacterias, ¿sí? Con todas. Obviamente que van a quedar algunas, pero va a haber un desequilibrio. Va a matar enterococcus, clostridium, bacteroides, E. coli, dependiendo el antibiótico y el tiempo que consuma. Y eso va a producir un desequilibrio. Y cuando no están mis bacterias normales, ¿quién viene aquí? Vienen microorganismos oportunistas. ¿Y qué va a pasar ahí? Puedo enfermar, puedo empezar a desarrollar una disbiosis, una hiperpermeabilidad intestinal, puedo tener ahí una cándida vaginal si nosotros convivimos con la cándida, cada una de ustedes tiene cándida. El problema es cuando tenemos asociada una disbiosis. El problema es cuando estamos inmunodeprimidas. ¿Qué es inmunodeprimidas? Tenemos un sistema inmune que está bajo. Ya tenemos poca inmunidad. Ollas. Desde el punto de vista ayurvédico, el sistema inmune se le llama ollas, ¿ya? O hojas. ¿Recuerdan? Vimos ese término, ollas. Ese término o esa esencia vital que es la que nos da la inmunidad, es también la que nos mantiene en salud a nivel intestinal, a nivel mental, ¿sí? El sistema inmune está en todo nuestro organismo, porque son células y los órganos linfáticos que están en todo nuestro cuerpo, ¿ya? A todo esto, aquí habita en nuestro sistema nervioso, perdón, en nuestro sistema digestivo, habita el 70% de nuestro sistema inmune. O sea, para sanar nuestro sistema inmune, tenemos que sanar nuestro tubo digestivo. Si yo tengo una enfermedad autoinmune, tengo que tener una excelente digestión y tengo que alimentarme bien, porque va a influir directamente en mi inmunidad. El 70% de las placas, de las células, de los órganos linfoides están ocupados, están aquí ubicados en nuestro tubo digestivo. Intestino grueso, intestino delgado, 70%. Es una gran cantidad. Por eso, si tienen tiroiditis de Hashimoto, lupus, artritis reumatoide, cualquiera de esas enfermedades, no podemos no sanar el tubo digestivo. ¿Mm? Sumamente importante. Ahora, si tenemos un desequilibrio de salud mental, tenemos depresión, ansiedad, angustia, estrés crónico. El estrés es bueno,
¿Por qué? Porque si viene un perro, ¿cierto? Y esta metáfora la deben haber escuchado miles de veces, ¿cierto? Viene un perrito, viene un león en la selva, yo necesito poder correr para escapar de ese animal, ¿cierto? Si es que el animal me quiere dañar, evidentemente. Em, y para eso yo necesito unos buenos niveles de cortisol y de adrenalina. Cuando esos niveles de cortisol y de adrenalina se mantienen crónicamente elevados, porque mi cuerpo, mi mente, se siente en estado de peligro y de alerta constante, aunque esa alerta y peligro no sea real, eso es lo que produce enfermedad. El estrés no es malo por sí solo. El estrés malo es cuando es crónico, cuando se mantiene en el tiempo. Ahí es malo, si ahí nos hace mal. ¿M? Entonces, y ese estrés lo que va a hacer es disminuir la función de todo el tubo digestivo, de todas estas bacterias va a producir desequilibrios el estrés crónico, y estas bacterias, además de existir y ayudarnos a mantener un buen sistema inmune, nos ayudan a sintetizar vitaminas, neurotransmisores y diferentes neurohormonas que nos ayudan para un buen funcionamiento a nivel cerebral. Entonces, súper importante poder tener, digamos, una buena salud digestiva porque influye en nuestro estado inmunitario, endocrinológico y también mental, ¿ya? Es súper importante entender que no todo el colon irritable un, eh, es un colon irritable, ¿sí? No todas las personas que se les dice que tienen un colon irritable en realidad tienen un colon irritable. Lo que tienen muchas veces es una disbiosis, que una disbiosis es una enfermedad de las bacterias del intestino. Y asociado a ese colon irritable muchas veces ¿qué hay? Ansiedad, estrés, depresión, ¿ya? Entonces hay que evaluarse con una nutricionista, con un nutriólogo, con un médico, con quienes ustedes decidan que maneje el tema, eh, digamos, de las disbiosis, todo el tema de las bacterias. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a dar claridad a ustedes en torno a su diagnóstico, ¿ya? Ahora, esto es súper importante. A nivel del estómago, nuestro estómago tiene que estar ácido. Un estómago ácido es un estómago sano. ¿M? Cuando uno dice, tengo acidez, tengo reflujo, es porque su estómago en general tiene un pH menos ácido de lo que debería estar. O sea, tiene una hipocloridria. Ese ácido clorhídrico que se produce en el estómago es lo que permite que se digieran bien las proteínas, que se absorban bien las vitaminas. ¿Ya? Cuando yo no tengo suficiente ácido clorhídrico, se produce un reflujo hacia el esófago de ese ácido clorhídrico, se hincha el estómago, tengo chanchitos, eruptos, me duele la guatita y tengo alteraciones nutricionales porque no estoy absorbiendo, no estoy pudiendo digerir bien. Cuando hay una alteración del pH gástrico, se alteran también las bacterias del intestino. Entonces, súper importante poder tener un ácido clorhídrico en salud, un estómago en salud. ¿Qué es lo que altera este estómago, por ejemplo? Cuando yo tomo omeprazol crónicamente o esomeprazol crónicamente, este estómago no tiene un pH ácido. ¿M? Tiene un pH hipoácido. Entonces, no es bueno tomar omeprazol o esomeprazol crónicamente. Yo lo puedo tomar durante algún tiempo para sanar una úlcera o alguna herida que yo tenga en el tubo digestivo, pero nada más que eso. Luego, yo le devuelvo la acidez a mi estómago con unas gotitas de limón en agua en ayunas o esta cucharadita de vinagre orgánica en ayunas. Todo eso le va ayudando a la guatita a estar en salud. Y un estómago en salud va a hacer
que mis bacterias estén en salud. Cuando mi estómago no está en salud, estas bacterias que producen serotonina, dopamina, todos los neurotransmisores que ustedes han escuchado que se producen a nivel del intestino y que influyen en nuestra salud mental, van a estar en equilibrio. Si yo tengo una enfermedad de las bacterias del intestino, puedo tener depresión, puedo tener ansiedad, puedo no dormir bien. Por eso es tan importante ver el estado de la acidez gástrica, que es con los síntomas. Igual se puede hacer una pHimetría que no se hace mucho. En realidad es un examen bastante antiguo y bastante engorroso en el que se medía el pH del estómago y lo más óptimo es que tomemos en ayunas estas gotitas de limón en agüita tibia, que es lo que nos dice la medicina ayurvédica, que es muy sabia en proponernos estimular la acidez del estómago de forma natural. ¿Mm? Ahora, cuando hay una disbiosis, que es un desequilibrio en la flora o en la microbiota intestinal, tenemos diferentes bacterias. ¿Sí? Las bacterias cambian en cantidad y la calidad de las bacterias. Y esto pasa cuando, por ejemplo, una disbiosis puede ser producida por el estrés o puede ser consecuencia o causa de estrés, por la mala alimentación, ¿sí? La comida que tenga lácteos, que tenga gluten, la comida del McDonald's, la comida del Doggies, ¿sí? El estrés crónico, el mal dormir, el no poder tener deposiciones de forma habitual. ¿Mm? Entonces se va a producir toda una alteración de nuestras bacterias y estas bacterias no van a poder eh, producir las vitaminas, los minerales, los neurotransmisores que necesitamos. ¿Y cómo tratamos esto? Primero, en general, podemos pedir un test, que es un test de aire expirado para saber qué tipo de desequilibrio tenemos, qué tipo de disbiosis hay, perdón, qué tipo de disbiosis hay, para poder tratarlos con prebióticos y probióticos. ¿Qué son los probióticos? Ustedes saben, han escuchado de los probióticos, ¿cierto? Los probióticos son aquellos microorganismos vivos que consumimos. Por ejemplo, cuando ustedes comen o toman kombucha, o toman el yogur de pajarito, el kéfir, o el pan de masa madre, o el kimchi, todo eso, o el chucrut, tiene microorganismos vivos porque son fermentados. Y esos bichitos vivos van y ayudan a estimular el crecimiento de esta flora bacteriana, esta microbiota, de forma normal. Ahora, ¿qué es un prebiótico? No un probiótico, un prebiótico. Un prebiótico es la fibra. Si ustedes quieren comprarse un suplemento que tenga prebióticos y probióticos, lo pueden hacer. Pero el prebiótico la pueden encontrar en la cáscara de la manzana, cuando comen una manzana, de campo sobre todo. Un durazno con cáscara. Las cáscaras de la almendra, de las nueces. Todas esas cáscaras, sobre todo de las frutas y las verduras crudas, alimentan a nuestras bacterias de forma natural. ¿Sí? Y es súper importante estar consumiendo prebióticos de forma habitual para mantener en salud a estas bacterias que tienen que ver con nuestra salud mental, con toda nuestra salud, y con nuestra salud del sistema inmune. Recuerden que el sistema inmune está el 70% en el intestino. El prebiótico, eh, o sea, en el fondo el prebiótico va a alimentar estas bacterias para mantenerla en salud, porque cuando se enferman las bacterias del intestino, no solo se enferman estas bacterias, sino que lo que empieza a pasar es que estas bacterias empiezan a alterar el intestino, estas bacterias alteradas, ¿sí? Estas bacterias en desequilibrio. ¿Sí? Empiezan a hacer que las células del intestino se inflamen y se empiecen a separar entre ellas. ¿Y qué pasa ahí? Algo que se llama la permeabilidad o la hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una hiperpermeabilidad intestinal?
los nutrientes y las proteínas grandes, como el gluten, como la lactosa, como la caseína, que deberían pasar por la célula como un filtro, como un colador, no pasan por el filtro y pasan directo ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Imagínense lo que pasa ahí. Tengo gluten, tengo diferentes proteínas, toxinas en el torrente sanguíneo que no deberían pasar normalmente. Pasa que aumenta la inflamación, aumenta la glucosa en sangre, la energía en nuestro cuerpo se desequilibre. Podemos desarrollar alergias a un sinfín de sustancias. Sensibilidades alimentarias. Tenemos alergia a la lactosa, a la fructosa, a todas las tosas que se puedan imaginar. Cada vez hay más alergias alimentarias y alergias en general. Y eso tiene que ver mucho con nuestro intestino, con nuestra digestión. La gente tiene sumamente normalizado el andar hinchado, ¿cierto? Tener gases en el intestino y además tener eructos y además de eso tener una digestión donde un día tienen diarrea, otro día tienen constipación, otro día no pueden, van normal y así están. ¿M? Eso no es normal. Lo normal es tener deposiciones una vez al día, dos veces al día, tres veces al día incluso, pero bien formadas, únicas, sin sangre, sin dolor, sin restos de comida, sin mucosidad, sin sangre. Entonces, todo esto empieza a eh, acumularse, ¿m? Porque todas estas toxinas que pasan al torrente sanguíneo empiezan a generar lo que nosotros llamamos basura extracelular. Fuera de la célula está compuesta por una membrana celular. Y afuera, aquí, estas son muchas células de nuestro organismo, cualquiera puede ser, empiezan a juntarse radicales libres, metales que también pasan la barrera del intestino, restos de bacterias que atraviesan el intestino, inflamación, proteínas oxidadas, y todo eso va empezando a enfermar nuestro organismo, nuestra matriz extracelular. Entonces tenemos una inflamación del intestino y esa inflamación del intestino reduce la capacidad de nutrientes, de absorber nutrientes, de vitaminas, de minerales. Imagínense, no tenemos nosotros para poder, vitaminas y minerales para poder formar neurotransmisores, ¿sí? Que nos ayuden a generar todo el proceso intelectual, cognitivo. Se produce una inflamación del intestino y se inflama, ¿saben qué más? Su cerebro. Se produce una neuroinflamación. Hoy día se habla de neuroinflamación. Cuando tenemos depresión, tenemos estrés, ansiedad crónica, hay una neuroinflamación. El sistema nervioso central se afecta por esta situación que yo les acabo de contar. Entonces tenemos estas enfermedades de las bacterias intestinales, intolerancia a los alimentos, alteraciones del intestino, alteraciones del estómago. Pueden aparecer parásitos de forma y candidiasis de forma patológica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos parásitos de forma habitual en nuestro intestino. Hay parásitos muy chiquititos que conviven en el intestino y que no son ningún problema, no generan ningún problema si es que nosotros tenemos un buen sistema inmune. Podemos intoxicarnos por metales y puede ser una causa o consecuencia de todo esto. Y déficit de muchas vitaminas, el zinc, el magnesio, las vitaminas D, la vitamina B12, ¿sí? Mucha gente me dice, doctora o Leo, llevo tantos meses suplementándome tal vitamina y no suben mis niveles. ¿Por qué será? El intestino enfermo, ¿cómo va a ser capaz de absorber vitaminas y minerales en buena cantidad? Muchas veces no puede, un intestino realmente enfermo no puede absorber esas vitaminas y esos minerales. ¿M? Entonces, generalmente uno trata de sanar el intestino y dar algunos suplementos, pero
muchas veces hay que alargar el tiempo de la suplementación para poder recuperar ese déficit que se produjo. ¿M? Hay muchos tipos de disbiosis. Cuando ustedes en el fondo estudien toda esta parte, bueno, las que lo hayan vivido seguramente o lo estén viviendo, em, lo han estudiado, ¿cierto? Las disbiosis son estas enfermedades de las bacterias del intestino. Podemos tener SIBO, SIFO, LIBO, IMO. Lo importante es entender en el fondo que son diferentes enfermedades de las bacterias del intestino que se producen en el intestino delgado, en el intestino grueso, y que algunas producen más bien constipación, otras producen diarrea, pero nada de esto ustedes lo van a poder identificar porque el doctor o la doctora o el nutricionista, la nutricionista va a pedirles un test de aire expirado. El test de aire expirado es para medir el gas que producen ciertas bacterias. Ese gas puede ser hidrógeno o metano. Y cuando ese gas se eleva en cierta cantidad, me puede orientar y me dice ahí, me orienta en torno a qué bacterias son las que están enfermas ahí. Hay un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino grueso, en el intestino delgado, y son bacterias que producen tal cosa. Todo eso lo ve el médico que maneja o el profesional que maneja esta área y según eso se trata la disbiosis. Y adivinen con qué tratamos la disbiosis. Si tenemos un montón de bacterias y desorden en el intestino, bacterias por aquí y por allá, con antibióticos. Sí, antibióticos. Ahora, alguien me va a decir, el protocolo 5x5 que las zanahorias y que el repollo, y yo les voy a decir, ok, pruébelo. Si a usted le resulta fantástico, de todos los pacientes que yo he visto, la mayoría yo siempre sugiero que traten de hacer algún, o sea, ya lo han hecho en general, ¿ah? Cuando llegan a consultar conmigo, ya han hecho los 5x5 o los tanto por tanto, con repollo, con aceite de orégano y demás. ¿Y qué pasa ahí? No pasa nada. Siguen enfermos, siguen enfermos. El SIBO, el IMO, los diferentes tipos de disbiosis son súper difíciles de tratar. Se puede siempre, pero son difíciles de tratar. Entonces, para mi gusto, el protocolo de la zanahoria o del repollo son herramientas que uno puede ocupar, ¿ya? Pero yo les digo, no sé si a ustedes les dije, chiquillas, pero no compren aceite de orégano. Por favor, no compren aceite de orégano. ¿Sí? Eso es un tremendo negocio hoy día. El aceite de orégano que está llegando a Chile no es bueno. Yo no sé si en otros países será bueno, será efectivo. ¿M? Lo que yo hago es hacerme aceite de orégano. ¿Ustedes saben cómo hacer su aceite de orégano? Sí saben. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la clase de herbolaria. Ese no es un aceite esencial, pero pueden hacer un macerado de orégano en la casa y tomar todos los días aceite de orégano si es que están con algún problema en el intestino. Y no compren, 40 lucas cuesta un aceite de orégano. Y además es un aceite esencial, súper fuerte el que venden, que puede producir más irritación y más daño que beneficio. Y eso yo se los digo por la práctica clínica, por la cantidad de personas que yo he visto, ¿ya? Así que pónganle ojo a eso. Ahora, si quieren tomar el 5x5 de la zanahoria, a mí me parece fantástico. Bien, ¿sí? Pero lo del aceite de orégano, evalúenlo, ¿ya? Asesórense con eso. El SIBO es como lo más común hoy día, lo más conocido, y se manifiesta mucho porque hay pérdida de peso, hay grasa en las deposiciones, la albúmina baja, hay problemas de vitamina, la gente está cansada, se siente hinchada, puede haber diarrea, seguida por constipación, flatulencia, debilidad, dolor abdominal, ya, pero ahora, chiquillas, esta cantidad de síntomas, ¿ustedes creen que el SIBO es la única enfermedad que lo puede dar? ¿Será que el SIBO es la única enfermedad que me puede dar todo esto? No,
Claramente que no. Esto puede ser una enfermedad celíaca, puede ser una enfermedad de Crohn, puede ser un cáncer, puede ser un IMO, puede ser, ¿qué más puede ser? Una intolerancia alimentaria severa, puede ser una candidiasis intestinal, puede ser una parasitosis severa, sobre todo en los campos. Si fui al campo, mataron un animal ahí y comieron ahí de ese animalito, pudieron haberse pegado algún bichito y pueden tener todos estos síntomas y puede ser un parásito. Entonces, ojo, no pensar que porque yo lo vi en redes sociales y porque parece que tengo los mismos síntomas, lo tengo. No, para el SIBO se utiliza un test, un test de aire expirado, ¿ya? Para la parasitosis se toman muestras de deposición, de caquita. Yo tomo muestras de caquita, la mando al laboratorio y veo si tengo parásito en el intestino. Y según eso me desparasito. ¿M? Esto de desparasitarme por si acaso, eso no, como que no, ¿sí? Yo puedo hacer una limpieza suave del intestino con qué planta, nosotros lo vimos, con el Yantén. El Yantén limpia el intestino, pero no va a sacar los parásitos que son habituales del intestino. Nosotros tenemos ameba, tenemos diferentes parásitos en el intestino que son muy pequeñitos y viven ahí, no son malignos. De hecho, cuando salen ellos, pueden entrar otros malos, ¿entienden? Por eso es que nosotros tenemos ese microbioma ahí en el intestino y en tantas partes del cuerpo. El problema es cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas porque lo vimos en redes sociales, porque el ácido caprílico, porque el aceite de orégano, porque a la doctora no sé cuánto le resultó, porque la nutricionista lo dijo. Es importante nutrirse de toda esa información que igual sirve, ¿sí? Y que igual seguramente está hecha con todo el amor del mundo, pero eh, utilizar el otro hemisferio de la cabeza, ¿sí? Y decir, bueno, esto me puede servir, ¿sí? Pero tengo que ver mi caso en particular. Y para eso responsablemente me hago el examen que necesito, identifico mi enfermedad y la trato. Todo esto es tratable, lo que les acabo de contar, ¿ya? Entonces, con el SIBO, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar el pH del estómago y no solo con el SIBO, para mantener un intestino sano. Y mantener un intestino sano es mantener un cerebro sano. Utilizar esta agüita con limón o tomar vinagre de manzana orgánico, ojalá lo tomen ustedes, lo agregan a sus ensaladas, mantenemos el ácido del estómago normal. Mantenemos las secreciones de la bilis, ¿ya? Cuando muchas veces en Chile, como hay tantos cálculos biliares y cáncer de vesícula, se saca la bilis, o sea, la vesícula. Y eso también produce molestias, ¿m? Totalmente normal que se produzcan molestias en las personas que han tenido una cirugía reciente. Hay gente que no le molesta nada, pero cuando se produce molestia se pueden dejar ácidos grasos que son muy similares a los bilopancreáticos, ¿no? A los que producía la bilis. Mejoramos la motilidad intestinal. ¿Cuándo la motilidad intestinal se reduce? ¿Cuándo se reducirá? ¿Se les ocurre a ustedes cuándo se reduce? ¿Y por qué se reduce? Cuando nosotros estamos estresados crónicamente, el intestino se mueve menos. ¿Por qué? Porque el estrés, ¿dónde lleva la sangre? A nuestras extremidades, porque tenemos que huir, tenemos que pelear, tenemos que luchar. Y el intestino es el que sufre con eso. Todo el sistema metabólico es el que sufre con eso. ¿M? Entonces, en un estado de relajación, de tranquilidad, nuestro intestino va a mejorar su funcionamiento. La mucosa intestinal tiene que mantenerse íntegra. ¿Cómo cuidamos eso? Si hay una disbiosis, las bacterias que llegan empiezan a comerse literalmente la capa superficial del intestino. Por eso se produce inflamación intestinal y una hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, ¿cómo? Consumo probióticos.
ya sea en cápsulas si corresponde, o si no, consumo kombucha, kéfir, chucrut, pan de masa madre. Yo les nombro los más comunes. Las bacterias intestinales normales, ¿cierto? Y esa válvula ileocecal, igual que el resto de las válvulas de todo nuestro sistema digestivo, funciona bien en tanto nuestro pH, nuestra motilidad esté normal. Ahora, hay diferentes tipos de disbiosis. Estos solo se los voy a nombrar porque existe, no todas las disbiosis, no todas las alteraciones del intestino me van a dar diarrea. Hay algunas que se caracterizan por producirme constipación, o sea que yo no pueda ir al baño. Y una de ellas es el IMO, que es el sobrecrecimiento de bacterias metanógenas, es a nivel del intestino grueso, ¿ya? Estos términos son complejos, ¿ya? Ahora, ustedes me van a decir, pero ¿cómo es esto de la disbiosis? Em, ¿Cómo sé yo que tengo una disbiosis? El test de aire expirado nos orienta, ¿sí? Nos orienta rápidamente dónde está el problema, si en el intestino grueso o delgado, qué tipos de bacterias son, por lo tanto, qué tipo de tratamiento puede servirnos. ¿Qué es lo que se hace en otros países? ¿O qué es lo que se hace en el Instituto Chileno de Medicina Funcional? En diferentes, en el fondo, institutos que envían muestras de deposiciones al extranjero, porque esto se hace, por ejemplo, en España. ¿M? Y lo que se hace es revisar las deposiciones de tal forma de poder ir identificando cuando las deposiciones en el fondo se van alterando y cuáles son las alteraciones que pueden haber. Si hay una alteración de la microbiota, de algunas enzimas, de algunas uniones intercelulares, hay metales. ¿M? Entonces, son diferentes marcadores, pero esto no se hace en Chile, se manda hacia afuera de Chile, ¿ya? Entonces, la herramienta que tenemos acá en Chile para hacerlo es el test de aire expirado. Eso es lo que más nos sirve. ¿Qué es este? Test de aire expirado con lactulosa. Ustedes toman un dulce, que es la lactulosa, y luego soplan una maquinita que me tira un gráfico y me muestra dónde hay y cuándo se eleva el metano y el hidrógeno. Y según eso, yo puedo identificar qué tipo de disbiosis es. ¿Ya? También podemos ocupar PCR en deposiciones y otras proteínas que son para evaluar si hay permeabilidad intestinal. ¿Ya? Y por ahora, el tratamiento incluye antibióticos, una dieta que es restrictiva, que se llama dieta FODMAP. También incluye algunas veces se sugiere usar antibióticos y probióticos juntos, también magnesio, glutamina. Todo va a depender del caso y del tipo de bacteria que esté alterada. ¿M? Todas estas plantas ayudan cuando hay un problema intestinal, ¿sí? La boswellia, la cúrcuma, ¿cuál otra tenemos acá? El salix, la urticaria, la Vitania somnífera, el jengibre. La Vitania somnífera es el ashwagandha. ¿Qué más nos va a servir? Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Complejo B, vitamina C, coenzima Q10, el NAD, el lubiquinol, ¿sí? La L-carnitina. Todo esto generalmente las vamos a ocupar en paralelo o posterior a sanar el intestino para ir a recomponer lo que no se ha nutrido la persona durante todo este tiempo. Boro, cobre, cromo, aquí es importante asesorarse, sobre todo con por ejemplo, el manganeso, el cromo.
el selenio, ¿sí? Lo ideal es que ustedes lo consuman por un tiempo limitado. El magnesio es sumamente seguro de consumir. Si ustedes quieren consumir magnesio por toda su vida, de aquí para siempre, 20 años, y van cambiando por magnesio quelado, magnesio bisglicinato, magnesio treonato, taureato, citrato de magnesio, todos esos magnesios sirven, ¿ya? Súper bien. Pero si ya voy a ocupar yodo, fierro, cromo, me asesoro, ¿sí? Aquí hay algunos protocolos integrativos para sanar el intestino. Y fíjense que en estos protocolos se utiliza aloe vera, se utiliza menta, piperita, se utiliza Rosmarinus officinalis, que es el romero, ¿ya? Ocupa uña de gato, plantas que nosotros, la alcachofa igual, plantas que nosotros tenemos a mano para mejorar el ambiente intestinal. Para estimular la curación se utiliza boswellia, cúrcuma, propóleo. El propóleo es sumamente utilizado a nivel mundial para sanar el intestino, ¿ya? El propóleo puede ser el propóleo de las abejitas, el que viene semisólido, hay un propóleo que viene en gotitas, ¿sí? Otro que viene en cápsulas, ¿sí? Y cada productor tiene una concentración distinta, por lo tanto sugiere la dosis recomendada diaria, ¿ya? Después, cuando queremos regenerar la mucosa, y ahí tenemos varias plantitas, de las cuales yo no conozco ninguna, el Phoenicum vulgare, yo sé que lo conozco, no me puedo acordar cuál es. Y finalmente, corregimos la disbiosis y eliminamos toxinas. Probióticos, se pueden utilizar carbón activado si es que hay toxinas como metales o algo así que se identifica. Obviamente que todo lo procesado y ultraprocesado se saca. Y imagínense que se utiliza las semillas de cilantro, que yo les digo tanto que las semillas de cilantro son muy útiles para eh, corregir las disbiosis. Semillas de cilantro. Y además nos ayudan cuando tenemos reflujo, gastritis. ¿Ya? Cuando queremos restaurar el pH ácido estomacal, utilizamos artemisa, cúrcuma, ¿sí? El boldo, ¿m? El Taraxacum officinalis, que es el diente de león. Reducir la inflamación, de nuevo la boswellia, la cúrcuma, el propóleo. Aumentar la mucosa, obviamente que el alcohol, el cigarro, todo eso lo sacamos, ¿sí? De nuevo aparece el Phoenicum vulgare. Y obviamente que lo que ya vimos, cómo eliminar las toxinas, los conservantes y, las toxinas a nivel intestinal. La boswellia se puede ocupar en cápsulas de 100 miligramos, una cápsula 2 veces al día. La boswellia la venden acá en Chile en las farmacias naturistas. ¿M? La cúrcuma la venden. En el turmeric algo se llama la marca en la farmacia Snob, el extracto seco estandarizado, que tiene curcuminoides, que son los que actúan. Se puede tomar en dosis de 200 miligramos o 500 miligramos al día. Por lo menos 500 miligramos para mi gusto es lo que sirve, ¿sí? Ahora, el propóleo, ¿cómo lo utilizan? Como una tintura madre. Eso es un extracto en etanol que sea equivalente a 700 miligramos. ¿M? Y también puede ser una cápsula que sea equivalente a esto mismo, a estos 700 miligramos de propóleo, o sea, una cápsula, 2 o 3 veces al día. Esta plantita yo no la conozco, no la he utilizado nunca y la púnica tampoco, ¿ya? Ahora, cuando hay toxinas como tal, que uno pudiera decir, no sé, encontramos en las deposiciones metales pesados en el caso de esta persona. Ahí se puede utilizar carbón activado. Obviamente que para eso ya se hace
con un médico, con una enfermera, con alguien que les ayude a utilizar el carbón activado a nivel intestinal, que es como una limpieza de intestino. Y después de sacar esas toxinas, podemos ocupar probióticos y coriandro, que son las semillas de cilantro. Y obviamente que sacar todos los alimentos que nos hacen mal. ¿Cómo reducimos la inflamación y estimulamos de nuevo que aparezcan las bacterias sanas? Con probióticos. Los lactobacillus son los que más ocupamos, pero todo va a depender del tipo de enfermedad que tengamos, del tipo de disbiosis que hayamos tenido. En general, eh, la marca Garden Life a nivel internacional o la marca WellPlus a nivel de Chile es una de las mejores para poder suplementarnos con probióticos adecuados, ¿sí? Un probiótico que tenga 4 cepas por lo menos ya nos va a ayudar bastante. Si mi disbiosis ha sido bien severa, voy a ocupar un probiótico que tenga 12 cepas, o sea, 12 bichitos distintos y en dosis de por lo menos 10 a 50 unidades formadores de colonia por bichito. Además, aquí viene inulina, que es un prebiótico, glutamina, que es un aminoácido, una enzima que nos ayuda a reducir la inflamación a nivel intestinal. Entonces, todo esto si viene en una cápsula, por ejemplo, es muy útil para desinflamar, para aportar probióticos y para aportar prebióticos, fibra. El coriandrum, ¿no? El coriandrum, en general, nosotros lo que hacemos con el coriandrum es, con la semilla de cilantro redondita, utilizamos polvo de coriandrum o la semilla molida 2 o 3 veces al día. ¿M? Pero también podemos hacer una tintura madre con cilantro y semillas de cilantro y tomar 25 gotas 3 veces al día. También se puede hacer eso, para reducir la inflamación a nivel del intestino. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros para mantener un equilibrio a nivel del intestino? Los alimentos de cadena larga, ¿ya? Que son, por ejemplo, los tubérculos, la yuca, las papas, el zapallo italiano, ¿sí? La remolacha, que es la beterraga, cocidos o asados. ¿M? Obviamente que si vamos a comer arroz, ojalá que no sea refinado, que no sea blanco, puede ser basmati o integral. Vamos a tratar de evitar todo lo que sea refinado. ¿Ya? Y vamos a tratar de mantenernos en eubiosis. ¿Y qué significa estar en eubiosis? Significa estar en salud a nivel de la microbiota. ¿M? Vamos a utilizar fibra, ya sea utilizando frutas o verduras crudas o cocidas, y hongos como cuáles le dan salud a mi microbiota, como la melena de león, ¿sí? Como el reishi le dan salud, el cordyceps le dan salud a la microbiota. Y suplementos como los que ya hemos conversado. ¿M? Podemos hacer fermentos en casa. Podemos aprender a hacer chucrut, podemos hacer kéfir, podemos hacer pan de masa madre en la casa, podemos hacer kombucha en la casa, ¿m? Y utilizarlos de forma habitual para no utilizar siempre probióticos en cápsula, ¿no? Sino que lo ideal es poder consumir alimentos reales y no llenarnos de cápsulas siempre. ¿M? Todo lo que significa los antioxidantes como los polifenoles, los frutos rojos, que son los arándanos, el maqui, eh, el acai, el calafate, las uvas, las granadas, tienen polifenoles que ayudan a mantener una microbiota equilibrada, estable, que cueste menos que se desequilibre con algún otro parásito, con alguna infección. Hay gente que de repente tiene una neumonía, por ejemplo, o una faringitis, una amigdalitis, y termina tomando antibióticos y se desequilibra toda la parte intestinal. ¿M? Y por lo tanto terminan enfermos igual de la guatita, pero por otro motivo. ¿M? El omega 3.
Evidentemente que el omega 3 cuando yo estoy enferma de la guatita, muy útil porque es un antiinflamatorio a nivel de todo el cuerpo. ¿Y el omega 3 dónde lo encuentro? En el pescado. En general, en pescados como las sardinas, por ejemplo. Y cuando pensamos en realidad donde hay más omega 3 es, por ejemplo, en la cabeza del pescado, en los interiores del pescado, en la linaza, en la chía, en las algas, ahí hay omega 3. Pero sobre todo en la cabeza y en las vísceras de los pescados. Yo sé que no es algo muy amigable de decir, pero lamentablemente el omega 3, nosotros estamos en déficit de omega 3 porque los alimentos que nosotros consumimos, como por ejemplo el aceite de maravilla o las margarinas que ustedes comen, tienen 27, o sea, están llenos de omega 9 y omega 6. Y omega 3, como nosotros consumimos muy pocos pescados en Chile, a pesar de estar llenos de mar en la costa, eh, tenemos un déficit de omega 3 de 27 veces. El omega 3 y el omega 6 deberían estar en una relación similar, pero estamos por abajo 27 veces. Entonces es súper importante que ustedes o incorporan estos pescados pequeños en su dieta habitualmente, chía, linaza, algas, o se suplementan con omega 3. Súper importante, omega 3 solo, no omega 3 6 y 9 omega 3 solo, con EPA y DHA, ¿ya? La dieta, cómo tiene que ser nuestra dieta para mantenernos en salud y para poder ir alimentándonos si queremos mantener nuestra inmunidad y nuestro tejido digestivo en salud. Tiene que ser lo más variada posible. O sea, hoy día ojalá coma, no sé, pues, acelga, espinaca, beterraga. Mañana pueda comer choclo con brócoli, ¿sí? Diferentes frutas, verduras diariamente, cocidas y crudas. Incorporar aceite, aceite de oliva, aceite de sésamo, aceite de chía, sacar los aceites inflamatorios, pepita de uva, canola, maravilla. Seguir incorporando carbohidratos como la quinoa, las pastas integrales si yo quisiera. Ojalá alimentos sin gluten. El gluten es sumamente inflamatorio, ¿ya? Obviamente que los lácteos también no deberían estar en la dieta. Si comemos carne, que sea en una medida que no pase más de 2 a 3 veces por semana, pescado o carnes blancas, ¿ya? Y gran cantidad de agua, por lo menos unos 2 litros de agua, ¿sí? Si es que no hago deporte, porque cuando yo hago deporte necesito 1 litro más de agua y necesito tener un sueño impecable para poder reparar eso que gasté, digamos, como energía y esa masa muscular que se destruye para poder construir nueva masa muscular, necesito un excelente sueño para poder construir masa muscular. Por eso, por ejemplo, estos batidos verdes que son detox, si bien realizan esta labor de depurar, están llenos de ¿qué cosa? Están llenos de fibra. Los batidos verdes con perejil, con acelga, con manzana, con espinaca, con rúcula, con cale, pero con verde en verduras, no frutas, ¿ya? Porque si nosotros comemos gran cantidad de frutas, vamos a elevar la glicemia de forma brusca, que es algo que no queremos. Nosotros queremos que la glicemia se eleve de forma progresiva y estable durante el día. La glicemia es el azúcar en sangre. Queremos mantenerlo estable durante el día, ni muy alto ni muy bajo. Y estos batidos verdes nos ayudan a mantener esa glicemia regulada, limpian nuestra sangre, nuestro hígado, nuestro vaso. Y además tienen gran cantidad de fibra. ¿Qué es la fibra? Es prebiótico, alimento para la microbiota. ¿Ya? Así que si ustedes consumen estos jugos verdes a media tarde o a media mañana, 200 cc, en vez de tomarse una bebida o un agua saborizada de estas que venden, maravilloso les va a ser, ¿sí? Su cuerpo se los va a agradecer
No tiene por qué ser todos los días, no tiene por qué ser su desayuno, a menos que estén en periodo de depuración de un mes, ¿ya? Pero también necesitamos proteínas, proteínas vegetales o animales, en el huevo, por ejemplo. El huevo tiene colina, la colina, el huevo tiene todas las vitaminas y minerales que nos podamos imaginar, sobre todo las vitaminas, menos la vitamina C. ¿M? Es de los alimentos que tienen menos vitamina C, pero tiene la colina que es precursor de la acetilcolina, que es sumamente importante para todo el sistema nervioso. El huevo es un gran amigo de nuestro cuerpo. No echa a perder nuestro colesterol ni nuestro hígado. Coman huevo sin miedo. Y que en su familia coman huevo sin miedo. Carne de soya. Tenemos toda esta confusión y todo este tema con la carne de soya que es, ¿cierto? Que tiene, que es transgénica, sin duda, sí es verdad. La soya es transgénica. Tenemos que buscar fuentes de proteínas vegetales también, si no consumimos carne, por ejemplo. ¿Dónde está la carne? Si no es en la carne. La soya, el tofu, el seitán, las legumbres, la quinoa, los frutos secos. ¿M? Y si no alcanzo y como muy pocas proteínas durante el día, sobre todo si estoy en la etapa de la menopausia, o voy para allá, ¿m? O hago ejercicio, necesito buena fuente de proteína. ¿M? La proteína de cáñamo la venden lista, en polvo, que no es lo ideal, pero me puedo preparar un batido de proteínas vegetales en el día y suplir también ese déficit de proteínas de tal forma de cumplir los requerimientos diarios de mi cuerpo, de mi organismo. Cada persona tiene requerimientos puntuales. Consumir siempre prebióticos y probióticos. Si yo me compro el probiótico más caro que encuentro en el mercado, pero no estoy consumiendo frutas ni verduras cocidas, crudas, no me va a servir, ¿sí? Mis bacterias necesitan alimento y ese alimento está en las frutas y verduras, sobre todo crudas. Por ejemplo, el ajo y la cebolla tienen gran cantidad de prebióticos. El punto es que el ajo y la cebolla aceleran tremendamente la mente desde el punto de vista ayurvédico y además nos hinchan, nos producen distensión abdominal cuando hay una enfermedad de las bacterias del intestino. Y cuando hay ansiedad, esa mente se vuelve más hiperactiva todavía. Entonces, hay que consumirlas con moderación y bien cociditos. Cuando nuestro intestino y nuestra mente esté sano, el ajo y la cebolla son tremendos aliados porque son tremendos alimentos, el ajo y la cebolla. Y aquí hay un ejemplo, chiquilla, muy, muy esquemático de medicamentos que producen alteraciones a nivel de diferentes partes de nuestro cuerpo. Y con esto quiero ser súper clara, no les estoy diciendo que dejen estos alimentos, o sea, estos medicamentos. Por favor, nadie deje ningún medicamento sin preguntar, ¿ya? Los inhibidores de la bomba de protones. ¿Cuáles son los inhibidores de la bomba de protones? El omeprazol, el esomeprazol. ¿Qué es lo que hace que el pH a nivel del esófago se altere? Y a nivel del estómago también se altere. ¿Y qué pasa con eso? Se producen gastritis, esofagitis, reflujo, problemas a nivel de la voz, ronquera, tos, todos los síntomas asociados al reflujo y a la gastritis. Inhibidores de la bomba de protones. Eso es el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el guachuprazol, son todos de la misma familia, chiquilla. ¿Qué más? Em, ¿Qué más puede pasar? En el intestino delgado y en el estómago, cuando se produce una mezcla de un omeprazol con un antiinflamatorio como es un Celecoxib o por ejemplo, no sé si conocen el Celebra, que es muy utilizado para la artrosis, por ejemplo, o un ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno. Utilizamos omeprazol y mezclamos con estos antiinflamatorios, se produce una muerte de ciertas células. Hay modificación de marcadores de la inflamación, o sea que nuestro sistema inflamatorio, que es el que responde ante las agresiones externas, no sabe a qué responder
cuando estamos consumiendo antipsicóticos. ¿De qué estamos hablando? Quetiapina, risperidona, olanzapina, ¿ya? El punto es, ¿hay momentos en la vida donde yo puedo necesitar alguno de estos fármacos? Sí, de todas maneras, pero crónicamente, para siempre en la vida, no me va a hacer bien, ¿ya? A menos de que yo tengo una tía, por ejemplo, que tiene déficit cognitivo, tiene un tema de que nació, digamos, por un tema de asfixia perinatal. Ella necesita algunos fármacos, que si uno se los quita, ella no duerme, ella se pone muy agresiva, ¿me entiendes? Hay casos bien particulares donde uno puede decir, se justifica esta medicación, porque lo natural no me está resultando, porque no tengo mucha alternativa, etcétera, ¿ya? Pero en general, estos medicamentos se utilizan por un tiempo limitado. ¿Qué son las estatinas? Son la atorvastatina, la rosuvastatina, no sé, todas las estatinas que a ustedes se les ocurran que son las que dan para regular el colesterol. También desordenan nuestro sistema inmune. ¿Qué son los opioides? Son todos los fármacos que hoy día nosotros estamos utilizando en cuidados paliativos, en dolor. Tramal, tramadol, lo mismo. Morfina, metadona, ¿sí? Codeína, son opioides. Desordenan todo, ¿sí? Y los antiinflamatorios no esteroidales ni hablar. ¿Qué son los AINES? Ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno. Todo eso son AINES. Reducción del flujo sanguíneo intestinal, AINES. Cuando yo los consumo crónicamente, pasa eso, una reducción del flujo sanguíneo intestinal. ¿Cómo mis bacterias no se van a enfermar? Ahora, ojo, el paracetamol dentro de los AINES es el menos dañino. Y la gente dice, ¿cierto? Los doctores lo único que saben es recetar paracetamol. Y tienen razón, ¿sí? Yo no me voy a defender de nada, pero los doctores saben más que eso, ¿sí? Saben más que eso. Médico, en realidad nosotros no somos doctores, pero el paracetamol es el menos dañino, el que produce menos de estos efectos secundarios. Porque no es un AINE convencional, como los que le nombré. ¿M? Los Celebra, ibuprofeno, ketoprofeno producen daño gástrico rápidamente, daño renal, a nivel del intestino rápidamente producen daño. Entonces hay que tener mucho ojo cuando estoy con esos medicamentos crónicamente. Esos medicamentos deberían dejarse SOS. 5 días de medicación de ese tipo, 10 días de medicación de ese tipo, no más antibacterianos, digamos, directos. O sea, no solo los antibióticos, los antipsicóticos actúan matando y alterando las bacterias del intestino. Quetiapina, risperidona, alteran las bacterias. Y el omeprazol también. Los transportadores de las sales biliares, por lo tanto, me van a producir dolores, diarrea. Las estatinas, atorvastatina, metformina. ¿Cuánta gente, no sé si a usted le ha pasado a su familia, toma metformina y andan con la guatita hinchada, dolor de guata? Metformina. ¿M? Produce una interacción con el tema de las sales biliares y produce distensión abdominal, dolor, diarrea, muy común en la gente que consume metformina, que es un medicamento que se ocupa para reducir el azúcar. Reducción del proceso digestivo, los opioides, de nuevo, que se utilizan cuando los pacientes tienen cáncer. Lo que más utilizamos cuando los pacientes tienen cáncer en periodo paliativo, o sea que ya se hizo lo que se podía con ellos desde el punto de vista médico, son opioides y alteran el proceso digestivo. O sea, los pacientes no pueden ir al baño y no absorben bien y son pacientes que ya están decayendo, ya están bajando de peso. Aceleran el proceso digestivo. Atorvastatina, rosuvastatina, ¿ya? Todas las estatinas pueden producir diarreas. Y ahí tienen otros ejemplos, ¿ya? No quiero demonizar estos fármacos, estoy hablando de los efectos negativos. En su momento, si una persona tiene dolor, chiquillas, yo lo he visto, lo veo todos los días, hay mujeres que tienen, mujeres y hombres que tienen cáncer y que no responden a nada, no responden a ningún medicamento natural y hay que utilizar opioides, morfina, y con eso aliviar el dolor.
y hacer que esa persona pueda dormir y descansar, ¿ya? Estos medicamentos también tienen su razón de ser, ¿m? Pero deberían utilizarse de forma racional, ¿ya? Y eso es lo que no se hace con muchos de ellos, no con todos, pero con muchos de ellos no se utilizan de forma racional, porque hay un efecto secundario, ya que tenemos que cuidar. Y lo que más tenemos que cuidar es esto, ¿sí? Si queremos cuidar nuestra mente, nuestra salud mental, nuestro estrés, ¿sí? Tenemos que cuidar de nuestra microbiota, de nuestras bacterias intestinales. Se afectan directamente con nuestra emocionalidad, se afectan directamente con nuestro estrés y viceversa. Si estas bacterias están enfermas, al revés, van a afectar a nuestro intestino. Nuestro sistema endocrino depende también de nuestras bacterias y del equilibrio del intestino. Si yo tengo una endometriosis, ¿me afecta el desequilibrio intestinal? Sí. Si tengo una tiroiditis de Hashimoto, también. ¿Sí? Si tengo una depresión, también. Por eso es tan importante entender esto, que a lo mejor es un poco términos médicos lo que les estoy diciendo. Estoy tratando en el fondo de enseñarles, chiquillas, compartirles lo que yo sé de la forma más simple que puedo, para que ustedes en el fondo decidan, ¿sí? ¿Qué salud quieren tener? Las únicas que pueden saber qué salud quieren tener, eh, y para poder decidir eso, tienen que tener información, información de salud, ¿sí? Y eso es lo que les estoy entregando, la llave para eso. ¿Qué es lo que tenemos que comer entonces? Comida real. ¿Qué es la comida real? La comida que viene de la tierra. Frutas, verduras, huevos, palta, legumbres, carnes, pescados que tengan alto contenido en omega 3, frutos secos. El maní yo diría que hoy día es el menos amigable porque es tremendamente alérgeno, porque también ha sido muy modificado genéticamente, entonces produce muchas alergias el maní, pero el resto de los frutos secos en general, almendras, las nueces, las castañas de cajú, son tremendas, las semillas de zapallo, semilla de maravilla, son muy beneficiosas para nuestro organismo. Los huevos, yo puedo comerme 2 huevos al día, no va a alterar mi perfil lipídico, los huevos no. ¿Saben qué está enfermando? Su colesterol, el azúcar que están comiendo, los alimentos que están consumiendo, que estamos, porque yo también de repente voy ahí, salgo a trabajar y compro una barrita de supuestamente cereal, o sea, perdón, de proteína, y la miro, la reviso los ingredientes y tiene un montón de azúcar metida entre medio. ¿M? Están vendiendo una barra de proteína, pero está llena de azúcar, ¿sí? Hoy día comer, salir a la calle y comer sano es todo un desafío, pero no es imposible, ¿sí? Por eso están acá. Las crucíferas, ¿qué son las crucíferas? Son uno de los alimentos mejores para nuestro intestino, para nuestra mente. ¿M? Las crucíferas, estamos hablando del brócoli, de la coliflor, de la col de Bruselas, son tremendos alimentos para nuestra salud intestinal y mental. Las almendras, las nueces, la palta son tremendamente útiles con el huevo porque tienen precursores para lo que va a ser después músculo, hueso y neurohormonas o neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. Si estamos hablando de una alimentación que alimente mi mente, esta alimentación va a alimentar mi sistema nervioso central. ¿Sí? Y antiinflamatoria se refiere porque la alimentación que hoy día la que hoy día consumimos, tipo McDonald's, con aceite de canola, con aceite de girasol, con hamburguesas, con vienesa, ¿sí? Llenos de carne, es una alimentación inflamatoria, con gluten, con lácteos, llenos de gluten, llenos de lácteos. Nos inflama, pero no es que nos inflame la panza, nos inflama hasta la punta del dedo, de las manos y hasta la punta del dedo de los pies. Eso es lo que inflama todo nuestro organismo. Las legumbres, bien remojadas, bien especiadas, con jengibre, con hinojo. Comer legumbres 3 veces a la semana. Carnes magras. Honestamente, chiquillas, aquí lo digo también para las que no consumen productos de origen animal, desde el punto de vista integral, funcional.
no solo vegetariano y vegano, se recomiendan las carnes magras y sobre todo las vísceras. La pana es la que tiene más nutrición de todas las partes del animal. ¿Mm? A mí no me gusta la idea, pero para quienes consuman productos de origen animal, el caldo de hueso es un tremendo alimento para nuestros huesos, para nuestros tejidos, para el pelo, para la piel. Tiene precursores del colágeno, aminoácidos que después se transforman en los ladrillos que construyen el colágeno. Nosotros tenemos una gran cantidad de colágeno en nuestro cuerpo. El colágeno sí sirve cuando lo tomamos de forma oral, pero podemos, en vez de comprar un suplemento de colágeno, tomar, quienes coman alimentos de origen animal, tomar caldo de hueso. El caldo de hueso, 100 cc, 200 cc al día, con un huevito, con verduras. ¿Ya? La gente lo hace en los campos hace muchos, miles de años. Frutas y verduras, evidentemente las frutas, sobre todo los frutos rojos, por la cantidad de antioxidantes que tienen. ¿Y por qué consumimos antioxidantes? Porque cada día nuestro cuerpo está sobrecargado de estrés y se está oxidando cada día, ¿m? De inflamación. Entonces los antioxidantes nos vienen a ayudar a retardar ese proceso natural de envejecimiento. No lo vamos a negar, es parte de nuestro ser el tener que declinar físicamente, aunque sabemos que nuestra alma no declina, va creciendo, digamos, en ese proceso, o debería ir creciendo, desarrollándose, ¿ya? Entonces una alimentación real, en vez de salmón aquí sería un pescado, ¿sí? De aguas profundas, más pequeño, ¿cierto? Pero con brócoli, con zanahoria, con guisante, con un poquito de ácido para estimular los jugos gástricos y un trozo de sardina, de congrio, ¿sí? De pescado o de alguna carne blanca, un huevo, dos huevos, puede ser, ¿ya? Pero esto es tremendamente nutricio, proteico, ¿ya? Y no por eso tenemos que eliminar los carbohidratos, ¿sí? Eso hay que borrarlo de nuestra mente. Lo que hay que eliminar sí son los carbohidratos procesados, o sea, los tallarines, el arroz, las papas fritas, el pan ayuya marraqueta, ¿sí? Las tortitas, los quequitos, los cujencitos, todo eso, tratar de sacarlos totalmente de la dieta o reducirlos al mínimo, porque sé que es difícil, a mí también me cuesta. Pero, por ejemplo, ¿una coliflor tiene carbohidratos? Claro que sí. ¿El zapallo tiene carbohidratos? Claro que sí. ¿El tomate? Claro que sí. ¿Mm? Aquí tenemos una cremita de brócoli, ¿sí? Una crema de champiñones, una crema de zanahoria. Y la podemos hacer con leche de coco, con leche de almendras. Sobre todo ahora que viene el invierno. Le agregamos un huevito, dos huevitos, para darle más consistencia proteica. Soya, o tofu, quienes consuman proteínas de origen vegetal. Eso tenemos que comer, con una ensaladita cruda, una porción cruda, por ejemplo, en la once, la cena. ¿M? Esa es una alimentación antiinflamatoria. ¿Ya? Y obviamente que acompañarnos de nuestras amigas las plantas, que con sus infusiones, digamos, con su potencial sanador, nos ayudan a limpiar, a mantenernos en equilibrio mental, físico, espiritual. ¿Sí? Aquí tenemos menta, manzanilla, podemos estar incorporando hierbas depurativas. Sumamente útil acompañarnos de esto en vez de estar tomando Coca-Cola, Fanta, alcohol, ¿ya? Lavanda tenemos acá también. ¿Mm? El agua en Ayurveda, cuando se consume, idealmente 15 minutos antes de comer. Durante la comida no vamos a consumir agua y la vamos a consumir siempre tibia porque es más amigable para el tubo digestivo. El agua tibia. Y después de comer, yo a los 20 minutos, media hora, me puedo tomar una infusión con un poquito de jengibre, una rodajita de jengibre. Eso me va a ayudar a digerir mejor el alimento. Maravilloso consumirlo así. Y consumir entre litro y medio a 2 litros de agua al menos en el día.
Le puedo agregar una rodaja de limón. ¿Por qué? Porque el limón me está ayudando a mantener un pH gástrico adecuado. ¿Sí? Y todo eso me hace maravilloso para mantenerme en salud. ¿Ya? ¿Qué vamos a evitar? Evidentemente, lo que ustedes saben, procesados, refinados, ultraprocesados, gluten, lácteos, edulcorantes, azúcares refinados, el azúcar añadida, aditivos, colorantes. Vamos a incorporar proteínas, es súper importante eso. Ya lo de las proteínas no es una broma, no es ser cargante, es súper importante, sobre todo porque acá somos puras mujeres. Las mujeres tenemos que cuidar nuestra masa muscular. Tenemos menos testosterona que los hombres. Por lo tanto, nuestra masa muscular se va reduciendo con el tiempo. ¿Ya? Sobre todo en la etapa de la plenipausia. Entonces, en cada comida yo debería tener proteínas, huevo, carne, carne de soya, tofu, ¿sí? Ir incorporando frutos secos, quinoa, diferentes alimentos que me incorporan proteínas vegetales o animales habitualmente a mi dieta para mantener esta masa muscular que no solo requiere proteína, requiere ejercicio, requiere peso, requiere elongación, ¿sí? Requiere salud, movimiento. El ejercicio mejora un 300 a un 350% nuestros años y nuestra calidad de vida. Chiquilla, yo todos los días veo cada vez más personas de 88 años. Todos los días estoy viendo personas que tienen 88, 90, 91, 100. Y eso es, ¿qué me está diciendo? Es real, la población está envejeciendo cada vez más. El punto es que la mayoría de la población, en qué estado envejece? En un pésimo estado. A los 60 ya hay diabetes e hipertensión. A los 70 hay problemas ya serios con la diabetes y con la hipertensión. Ya hubieron uno, dos, tres infartos. Y a los 80 son personas semi-postradas. A menos que esas personas hayan tomado un estilo de vida sano, de cuidarse a cualquier edad, a los 30, a los 40, a los 50, y cambiaron su estilo de vida y yo los miro y se mueven más que yo. Sí, yo los felicito porque tienen exámenes de quinceañeros y se cuidan muchísimo, tampoco se restringen de todo porque son personas sabias que saben vivir en moderación, pero mantienen movimiento, comen bien, ¿ya? Como lo hemos conversado. Esto igual es súper importante, ¿sí? Una persona, cualquiera de nosotras necesita un ayuno de 12 horas. ¿Qué significa? Mi última comida es a las 8, mi primera comida es a las 8. A algunas de ustedes les va a ser bien hacer un ayuno de 14 horas. O sea, mi última comida es a las 8, la primera es a las 10 de la mañana. ¿Ya? Y otras pueden hacer 3 veces a la semana 16 horas de ayuno. La última comida a las 8, la primera es tipo 12 del día, ¿ya? Pero eso va a depender de cada caso, ¿ya? Pero todos los seres humanos deberíamos hacer 12 horas de ayuno. Súper importante hacer 12 horas de ayuno, dejar que este complejo miomotor, que es lo que hace que mi intestino se mueva, repose, duerma, descanse, procese, digiera lo que comí. Regula la glicemia, el peso, la grasa, el colesterol, la constipación, ¿ya? Ayunos, ¿ya? Idealmente ayunar durante la noche, o sea, no comer durante la noche y durante el día, desayuno, almuerzo y una cena temprano y tener mis 3 comidas donde yo incorpore los nutrientes que necesito en esas 3 comidas, ¿ya? No dejarlo, no desnutrirme, esto no es desnutrirse. Es solamente reducir la cantidad de comidas o la cantidad de horas en las que como, pero yo cumplo mis requerimientos nutricionales. Y eso depende de cada una de ustedes, lo que necesita. ¿Ya? Y esta foto de alimentación antiinflamatoria ya la conoce, los 6 sabores de la salud. Desde el punto de vista ayurvédico, estos son los sabores que van a calmar la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, el estrés, el dulce, el ácido y el salado. El dulce de las frutas, el ácido de los cítricos, el salado de los productos del mar,
Eso es lo que vamos a buscar calmar. Y estos sabores van a aumentar ese aire y ese éter en mi ser. Esa ansiedad en mi ser, el amargo, el picante me va a activar, el astringente me va a activar. Si yo estoy en depresión, por ejemplo, estoy muy letárgica, muy triste, el dulce, el ácido y el salado me van a poner más letárgica, más lenta. En cambio, si como picante, me voy a activar, me voy a despertar, como tomarme un café. El amargo y el astringente también me van a activar, me van a hacer sentir más liviano, más liviano. Y obviamente que para mantenernos en salud desde el punto de vista ayurvédico vamos a mantener un buen fuego digestivo. ¿Cómo sé yo que tengo un buen fuego digestivo? ¿Cierto? Puedo tener deposiciones todos los días, tengo buenos niveles de energía, ¿cierto? Mis deposiciones no salen con mucosidad, mi lengua amanece blanquecina, o sea, no amanece blanquecina gruesa, ¿sí? Mis deposiciones están en salud, tengo buena libido, tengo un buen fuego digestivo, no estoy acumulando toxinas. Y obviamente que las especias nos ayudan muchísimo a mantenernos en salud, ¿cierto? Obviamente que las especias picantes las vamos a ocupar más para cafa, para activarnos, y las especias refrescantes, como el hinojo, la semilla de cilantro, el comino, el cardamomo, las vamos a ocupar para refrescar y enfriar también la mente. Cuando hay mucho calor en la mente porque estoy muy estresada, muy enojada, esas especias no solo van a enfriar mi cuerpo, sino que van a enfriar mi mente, calmar la mente. Y este alimento, ¿cierto? Lo pueden ocupar los tres docha, que es el ghee, la mantequilla clarificada. Lo pueden ocupar los tres docha para poder equilibrar su fuego digestivo. Obviamente que la Ayurveda, ¿a qué nos llama? A comer con atención plena, ¿sí? Sin correr, con una música suave, ¿sí? El agua lo vamos a beber antes o después, ¿sí? La cocina se hace con cierto cariño. Vamos a sentir, a paladear, a oler las comidas sin televisión, ¿ya? Vamos a estar respetando el ritmo de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, y vamos a tratar de comer en atención plena. Y el estrés y el cortisol, obviamente que va a entrar a, a, en el fondo, alterar nuestra motilidad y toda nuestra absorción de vitaminas a nivel del intestino, reduce el nivel de formación a nivel de hueso, reduce en el fondo la posibilidad de formar masa muscular, va a estimular la formación de glucosa, por lo tanto puedo tener una resistencia a la insulina. Los riñones en el fondo van a aumentar, a disminuir, perdón, la filtración, por lo tanto voy a tener menos orina. La memoria en el fondo va a verse alterada y nuestro ácido gástrico también. Entonces el cortisol va a actuar de forma crónica, porque si es en un momento para huir, bien, pero si es de forma crónica, no nos sirve, porque este va a hacer que yo forme osteoporosis, que yo no genere músculo, que yo genere resistencia a la insulina, que mis riñones filtren poca agua, por lo tanto a la larga se van a empezar a dañar. Mi sistema nervioso central también. Y mi estómago va a producir gastritis, reflujo, acidez, una úlcera. Eso es lo que no queremos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ya centrarnos en el estrés y en el manejo del cortisol desde el punto de vista integrativo. Eso, chiquillas. Un besito. Muchas gracias a todas y ojalá que les sirva mucho, mucho la clase. Cariños.